Capítulo 43. Esto es estúpido. Al día siguiente, Saul Fay recibió un mensaje de texto de su abuelo pidiéndole que fuera a su oficina. Después de vestirse y saltarse el desayuno, se dirigió a Sao Corporation. Salió del taxi público, vestida con un atuendo profesional adecuado para una reunión ejecutiva. Cuando sopló el viento, inmediatamente lamentó la decisión de hacerlo. Su abrigo no fue lo suficiente para cubrir la piel expuesta por su falda lápiz. No queriendo pasar más tiempo en el frío, se apresuró a entrar en el vestíbulo. En su prisa, no se dio cuenta de que un Maybach negro familiar estaba llegando a la entrada del edificio al mismo tiempo. Pasó su tarjeta de acceso y se dirigió al ascensor privado que llamó la atención de algunos ojos curiosos. Los empleados habituales estaban acostumbrados a verlas caminar por el edificio, pero poca gente sabía lo que hacía o quién era. Cada vez que la veían subir al ascensor privado hecho para el director ejecutivo, el vicepresidente y los ejecutivos de la empresa cuestionaban su puesto. Algunos de ellos originalmente pensaron que ella era una amante de uno de los ejecutivos, pero esa idea fue descartada. Para tener una tarjeta de la clave privada, uno debe acercarse al CEO y pedirle permiso para hacer una nueva, y ninguno de los ejecutivos fue tan tonto como para darle prioridad a una amante. El resto supuso que probablemente era la única mujer ejecutiva a bordo, pero esa idea parece descabellada porque rara vez estaba en la oficina. Su identidad para casi todos los trabajadores era un misterio. Cuando Saul Fay se dirigió a la oficina de su abuelo, la encontró vacía. Una de sus secretarias le notificó que le estaba esperando en la sala de reuniones privada de la planta baja. Saul Fay frunció el ceño ante el lugar, pero no obstante se dirigió hacia allí. Una vez que llegó en la sala de juntas, se encontró de pie en la misma habitación que muchos de los ejecutivos de la empresa. En el borde de la mesa redonda estaba el real y majestuoso Sao Moyao, cuya compostura era la de un viejo y sabio emperador. A su izquierda estaba el vicepresidente Wu Yun-tai. «Pido disculpas por mi entrada tardía», dijo mientras entraba a la habitación. Internamente estaba furiosa. Su abuelo dijo que llegaría a las 9:30, pero llegó 30 minutos antes, así que técnicamente no llegó tarde. Pero, ¿por qué le dio un mal momento? Pensó que era porque él quería que se saltara las aburridas presentaciones de la reunión y que llegara justo cuando la necesitaba allí. Sao Moyao siempre supo que su nieta llegaría a su oficina al menos 30 minutos antes de lo planeado. Todos, excepto Sao Moyao y Wu Yun-tai, estaban confundidos ante la presencia de esta mujer aparentemente insignificante. Los presentadores la miraron con recelo, mientras que los ejecutivos la miraron en silencio. ¿Cómo pudo llegar a una reunión tan importante con 15 minutos de retraso? «Siéntate aquí». Sao Moyao señaló el asiento vacío a su derecha. Wu Yun-tai sintió su vacilación y la animó con una cálida sonrisa. A Saul Fay no le sorprendió ver que el hombre que no tenía parientes consanguíneos con su familia, sin embargo, ocupaba el segundo puesto más alto de la empresa. A diferencia de la mayoría de familias que pasaron el título de vicepresidente a su hijo o a su hija, Sao Moyao decidió dárselo al niño que crió como su propio hijo. Para él, ninguno de sus hijos era digno de ocupar un puesto tan importante, además de tener algunas acciones en la empresa. Caminó hasta el asiento mientras los presentadores observaban cada uno de sus movimientos hasta que se sentó, cuando Sao Moyao asintió con la cabeza para que se comenzara de nuevo la presentación. A medida que pasaron los minutos, Saul Fay se sentía cada vez más disgustada por lo que veía. Frunció el ceño al ver los números de la presentación. Los ingresos y costos estimados del proyecto fueron escandalosos y claramente falsificados. El proyecto quería abrir un enorme centro comercial de 5 pisos en Shenbei. Como si la idea en sí no fuera lo suficientemente tonta, los costos fueron absolutamente horribles y mal calculados. Para el ojo medio, parecía normal y correcto utilizar al menos 200 millones para abrir un enorme centro comercial como ese, pero ella lo sabía mejor.
Incluso se agregó una inflación importante para toda la mano de obra y los materiales necesarios para construirlo, así como para pagar las tarifas gubernamentales y el costo de firmar acuerdos de asociación con otras compañías. Abrir un cierto comercial de 5 pisos en esa área no debería tomar más de 150 millones. ¿Cuál fue el propósito de los 50 millones restantes? SAO Corporation tiene estrechos vínculos con diferentes empresas, otorgándoles tratos exclusivos para poder tener el prestigio de trabajar en uno de sus proyectos. Dejando de lado las asociaciones, no debería haber costado tanto en primer lugar. Si se redujera recursos, no sería una buena práctica desembolsar otros increíbles 50 millones. Solo podía apuntar una cosa: los propios presentadores se embolsarían el dinero para gastarlo como les plazca. No solo eso, sino que los ingresos estimados eran incorrectos, estaban desafados por decenas de millones. ¿Eran estos principiantes? ¿O solo estaban tratando de estafar a Sao Moyao con su dinero? Gastar 200 millones no es un asunto sencillo, incluso si la empresa valía miles de millones. Sus ojos escanearon a los ejecutivos que parecían estar a bordo con los números. Algunos de ellos los cuestionaron, pero ninguno de ellos se dio cuenta de que ondeaban las principales banderas rojas. Su ceño se profundizó ante lo incompetentes que eran. Buscó en la habitación a consultores familiares que solían estar presentes y no encontró a ninguno allí. Esto ciertamente la hizo desconfiar. Era consultora a tiempo parcial de su abuelo, principalmente porque se sentía en deuda con él, pero ella no creía que él confiara en ella hasta el punto de no contactar a otras personas para verificar los números de estas presentaciones. Volviendo su mirada hacia Sao Moyao, vio que su expresión era seria, pero sus ojos estaban caídos en un asunto aburrido y despreocupado. A los ojos de las personas que no lo conocían tan bien, no parecía disgustado con los números en la pantalla. De hecho, algunos incluso pensaban que estaba intrigado porque había estado viendo la presentación todo el tiempo. Pero Wu Yuntai y Zhao Lifei sabían mejor que nadie que Sao Moyao estaba muy descontento con los integrantes miembros de la junta. ¿Esos tontos pensaban que se había vuelto senil con la vejez? Su rostro podría haber estado desgastado, pero sus ojos eran tan agudos y claros como sus días en el ejército. Hoy despediría a muchos de sus hombres. Era hora de un cambio en la junta ejecutiva. Zhao Lifei volvió su atención a la arrogancia de los presentadores. A juzgar por la confianza que tenían mientras escupían tales mentiras, sabía que esta no era la primera vez que hacían esto. Ninguno de los dos parecía nervioso, dudó o se puso ansioso al mentir a personas tan importantes. Ella casi ponía los ojos en blanco ante su estupidez. Este era un plan descaradamente estúpido de su parte. SAO Corporation ya tenía acciones importantes en el centro comercial más grande de Shenbei. ¿Por qué arriesgarían sus recursos para construir otro centro comercial que ni siquiera generaría tantos ingresos y disminuiría sus ganancias? Cansada de escuchar sus mentiras, Zhao Lifei levantó una mano para detener a los presentadores. ¿Permiso para hablar? Intercambiaron miradas y estaban a punto de ignorarla porque ¿qué podía aportar una simple mujer? También se veía increíblemente joven, por lo que pensaron que no tenía mucha experiencia. Los presentadores se burlaron de ella. ¿Quién se creía que era? No es como si fuera otro miembro de la junta que tuviera la autoridad para interrogarlos. Solicitud concedida. ¿Qué tienes que decir, Lifei? Sao Moyao dijo con indiferencia. Sus ojos parpadearon hacia su preciada nieta. Su expresión no cambió, pero internamente estaba sonriendo. Parecía que el genio finalmente la haría moverse. Por mucho que la adorara, deliberadamente no mencionó su apellido porque mostraría sus lazos y conexión con él. Los presentadores se sorprendieron por las palabras de su jefe,
pero sabiamente mantuvieron la boca cerrada. Con el debido respeto, caballeros, comenzó. Sus ojos se posaron en todos en la habitación. Este es un proyecto estúpido. Y así, los presentadores perdieron la paciencia. ¿Y qué credenciales tienes para decirlo? Apenas he comenzado mi discusión. No se deje provocar por 5 palabras simples. Ella miró al hombre que habló. Su mirada era feroz, como una serpiente mortal lista para atacar. Todos se sintieron paralizados por su mirada aterradora. ¿Dónde habían visto este tipo de deslumbramiento antes? En primer lugar, Sao Corporation ya tiene vínculos con Imperial Star Mall. ¿Por qué tendríamos que gastar dinero, tiempo y recursos para construir otra que competiría directamente con él? No solo sería una bofetada para Imperial Star y sus respaldos más fuertes, Link Conglomerate, también rompería los lazos que tenemos con ellos. En segundo lugar, el proyecto dejará sin aliento a la empresa. Los ingresos anuales serán más bajos de lo esperado, los beneficios serían horribles, nuestra reputación se arruinaría por intentar competir con una empresa asociada y el dinero que desea para este proyecto es más allá del costo promedio. Sao Lifei procedió a enumerar despiadadamente su larga lista de razones por las que este proyecto no vale la pena. Cada palabra que decía era como un fuerte golpe para los hombres en la habitación. Nunca esperaron que una mujer tan joven entrara en la habitación y estuviera a la par con hombres que le doblaban la edad. Se veía joven con su rostro delicado y su frágil estatura. La habían juzgado mal. Mientras Sao Lifei los destrozaba, un hombre estaba fascinado mientras la miraba. Zhang Feng estaba en el pasillo con su gente. Solo Chen Gongnan no estaba a la vista debido a su última misión. Pero Zhang Feng todavía estaba rodeado por un grupo de personas que iban desde sus secretarias, consultores e incluso un abogado. Todos estaban igualmente asombrados por la aura poderosa que venía de la mujer dentro de la habitación.